voy a invitar que ubiquen en la escritura el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 17. Voy a empezar a dar lectura desde el versículo 13. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra? Amén. Vamos a leer y después vamos a orar. Dice así la Sagrada Escritura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, el cual apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y ahí sigue la lista de los nombres de los demás apóstoles. Amados hermanos, hace 8 días les compartí una predicación que tuvo que ver con uno de los 12 apóstoles llamado Andrés. Andrés, que invitó a su hermano, que es mejor conocido, que se llama Pedro, a que siguiera al Mesías. No les quiero predicar todavía acerca de Pedro, porque hace algunas semanas les prediqué acerca del llamado de Pedro. No quiero ser repetitivo. Y entonces quiero compartir acerca de otro apóstol que se llamó Jacobo. Jacobo, junto con su hermano Juan, se les dio un apodo, un sobrenombre que les puso el Señor, hijos del trueno, por su carácter fuerte, como que tronaban, ¿verdad? Cuando de repente se sentían indignados. Pero vamos a ver eso más adelante. Estaré predicando acerca de los 12 apóstoles por algunas semanas, a ver qué tan lejos podremos avanzar. Pero hoy, como acabo de decir, quiero hacer énfasis sobre el apóstol Jacobo. Él era hijo de su papá, se llamaba Zebedeo, su mamá se llamaba Salomé, su hermano se llamaba Juan, que también era apóstol, y Jacobo, pues junto con su hermano y su papá, él era un pescador. Y él vivía en un pueblo llamado Betsaida, dentro de una provincia al norte de Israel, que se le conoce como Galilea. Ahí está el mar de Galilea. Ahora quiero decirle algunos detalles antes de entrar al meollo del asunto. El nombre de Jacobo siempre parece pegado al nombre de su hermano Juan, como que fueron inseparables. Cuando la Biblia, como por ejemplo aquí el versículo 17, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Si va un nombre, va el otro. Jacobo y Juan. Siempre se menciona el nombre de Jacobo primero y luego el de Juan. Algunos se han preguntado por qué. La verdad, no estamos al 100% seguros, pero la mejor respuesta que Jacobo ha de haber sido el hermano mayor, y a lo mejor por eso. Otros han pensado porque él fue entre los apóstoles el primero que fue matado como mártir, el primer mártir entre los apóstoles. Pero bueno, pienso que a lo mejor porque era el mayor. Total que hablemos un poco de su familia, quién era el papá, quién era la mamá. El papá Zebedeo, él era un pescador en el mar de Galilea, vivía ahí en el área de Betsaida, cerca de Capernaum, y tenía un buen negocio porque no solo trabajaba él y sus 2 hijos, que eran su brazo derecha y brazo izquierda, pero también ganaban suficiente ingreso
para poder contratar a otros que fueran trabajadores para ellos. La mamá Salomé es un poco más conocida. Ella fue una mujer piadosa que fue seguidora de Jesucristo y que apoyaba económicamente el ministerio del maestro. Ella la vemos en este mismo evangelio de Marcos, en el capítulo 15 y en el versículo 40. Mire cómo dice en esa porción la palabra de Dios. San Marcos capítulo 15, versículo 40. Aquí estamos en el momento de la crucifixión de Cristo, para que entendamos el contexto, y dice así: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, es otro Jacobo, y de José, y Salomé. Salomé es la mamá de Jacobo, quienes, refiriéndose a todas estas mujeres, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, el ministerio de Cristo se inició al norte de Israel, en Galilea, y nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas capítulo 8, que estas mujeres eran discípulas de él y que ellas con sus bienes, con su dinero, sustentaban el ministerio del Señor, porque no se olviden que el Señor había dicho con su propia boca que las aves tenían nidos, que las zorras tenían guarida, mas el Hijo del Hombre no tenía ni dónde reposar su cabeza. Solamente que Dios levantó a estas mujeres para sostener económicamente el ministerio del Señor. Así como en tiempos anteriores Dios había levantado a una viuda de un lugar llamado Sarepta de Sidón para darle alimento al profeta llamado Elías. Así similarmente en el tiempo del Señor. Entonces, esta mujer, mamá de Jacobo, era una mujer que ofrendaba, era una mujer que apoyaba la obra de Dios y apoyaba al Señor. Estuvo con él desde el inicio del ministerio en Galilea, y ahora que Cristo se fue al sur, a Jerusalén, donde lo crucificaron, ahí estuvo, y ante la crucifixión, ahí estaba ella parada, mientras entre los apóstoles la mayoría estaban de lejos, no querían acercarse al Señor porque temían por sus propias vidas. Ella estaba con estas mujeres cerca del maestro y seguía viendo por él. Entonces estuvo él en el tiempo de su muerte, y cuando al tercer día resucita el maestro, ahí está ella también. Miren San Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, ese es el sábado, pasado el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé, ahí está otra vez Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aún el Señor ya habiendo muerto, hermanos, y ya lo habían enterrado, pues han llegado algunas mujeres, entre ellas Salomé, mamá de Jacobo, habiendo comprado nuevamente, invirtiendo de su dinero, especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Una mujer desprendida lo que tenía. Le quiero decir, hermanos, si hubo en alguna instancia un apóstol llamado Jacobo y su hermano también apóstol Juan, es porque primeramente hubo una madre piadosa, una madre seguidora del Señor, sierva del Señor, llamada Salomé, muy poco mencionada en la Biblia, pero su ejemplo tuvo efecto sobre sus hijos. Seguramente su ejemplo y su testimonio ayudó a su esposo para que entendiera acerca del Señor. Aquí yo le quiero aplicar a cada mamá que está aquí, hermana, su vida de entrega al Señor. Sus hijos lo ven. Cuando usted da una ofrenda y cuando usted da un diezmo,
ellos se dan cuenta y así aprenderán a ser personas generosas. Cuando usted le ayuda a un necesitado, sus hijos se van a dar cuenta. Cuando usted está orando, cuando usted está obedeciendo a Dios, el hecho que usted llegue, hermanos, cada semana y varias veces a la semana a la casa de Dios, sus hijos y sus hijas aprenden a buscar a Dios. No desestime su lugar, hermana. Y con esto quiero tomar en cuenta también a los varones, a los cabezas de hogar, hermano. Usted también puede apoyar a su esposa para que juntos puedan tener un impacto espiritual en la vida de sus hijos. Ahora hablemos un poco acerca del hombre. Miremos lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, porque ahí vemos el llamado que Jesucristo le hizo a Jacobo y a Juan. Vamos al versículo 19. San Marcos 1 y versículo 19. Ahora, en los versículos anteriores, el 16 al 18, vemos que el Señor está llamando a Andrés y a Pedro. Pero seguido de eso, hermanos, y seguramente o probablemente el mismo día, dice ahí versículo 19, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, ese es el papá, y a Juan su hermano, siempre los nombran juntos. También ellos en la barca que remendaban las redes, sí, porque seguramente ya habían venido de la pesca, bien han pues bajado los pescados, han remendado las redes, y dice, versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, que Juan y Jacobo estaban en el barco con el papá. Seguramente, como dije hace un momento, terminando de un día de pesca. O no sé si estaban a punto de salir. Pero, hermanos, estaban trabajando porque estaban remendando las redes. Si no las arreglan, si no las remendan, entonces lo que viene pasando, que después cuando van a ir a la pesca, va a haber un gran hoyote y se van a ir pasando todos los pescados, nada van a atrapar. Lo están cuidando su herramienta y resulta, hermanos, que en eso pasa el maestro y los llama ahí enfrente del papá. Hermanos, era la mano derecha y la mano izquierda del papá. Yo no sé si el nombre del negocio era, Zebedeo and Sons, ¿verdad? Zebedeo hijos, Fishing Company o algo por el estilo, ¿verdad? Pero ahora los hijos, hermanos, se han ido. Pero yo no veo aquí que Zebedeo como que protesta o que diga, pero ¿por qué se van los dos? Que se quede el más joven, Juan, o que se quede Jacobo, hermanos. Ojalá y Zebedeo lo haya visto como un privilegio, que el Señor los hubiera escogido a ellos dos para que ellos vinieran en pos del maestro. Ojalá, es lo que yo me quiero imaginar. Hermano, quizás algún día Dios llame a alguno de sus hijos a servir a Dios. Quizás alguno de sus hijos vaya a ser un pastor o un misionero. No lo sé. Y de repente, pero usted lo quería como para millonario, ¿verdad? Usted lo quería para empresario, usted lo quería para otra cosa, hermanos, pero el Señor es el que llama y no depende del que quiere, no depende del que corre, dice Romanos 9, sino depende, hermanos, de Dios, quien tiene misericordia, aleluya. El Señor está aquí, aleluya. Hermanos, los llama. Por lo menos a Zebedeo se le quedaron los jornaleros. Pero humanamente hablando, mejor los hijos que los jornaleros, hermanos. Pero los hijos no son nuestros, son prestados, aleluya. ¿Verdad? Cuando están chiquitos, como que sentimos que van a estar con nosotros toda la vida, ¿verdad? Hermanos, y quizás con la rutina y a veces los días se hacen largos y las semanas y los años, hermanos. Pero llega el día que también ellos toman su decisión. Y qué bueno, hermanos, que cuando llegue el día, hermanos, que quizás ellos tengan que partir, cuando ya quizás, no sé, ya sea que van a ir a trabajar o estudiar o algo por el estilo, hermanos. Vayan
siguiendo y sirviendo al Maestro. Aleluya. Porque que se vayan así nada más, hermanos, sin el Señor, eso sí que sería triste. Eso sí sería como, ahora sí, un fracaso. Pero los llama y el Señor llama a Jacobo, llama a Juan y tienen el privilegio de ser uno de los 12. Ahora, como siendo uno de los 12, hermanos, pudieron ser testigos de muchas cosas. Pudieron, hermanos, ver la mano de Dios, pudieron ver los milagros del Señor, porque algunos milagros el Señor los hacía de manera pública. Toda la multitud se daba cuenta, como cuando alimentó a los 5,000. Otros milagros quizás se hacía a nivel de todos los discípulos que habían. Otros milagros quizás solo los hacía para que lo vieran los 12. Pero tomando en cuenta los 12, el Señor tenía un grupo de 3. Era el círculo más íntimo espiritualmente del Señor. Y en esos 3, hermanos, estaban Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan inseparables. Pero no los puso, el Señor los escogió a esos 3 el Señor porque no quería separar a los hermanos. Era porque buscaban al Señor. Quizás lo procuraban un poco más. Yo no sé si Andrés, me pregunto si Andrés pudo haber dicho, bueno, y si yo invité a Pedro y Pedro está entre los 3, ¿por qué no puedo ser parte de los 3? ¿Por qué los hermanos que están, por qué Jacobo y Juan? ¿Por qué no Pedro, Andrés y Jacobo, Pedro, Andrés y Juan? No lo sé, no sabemos la respuesta a esa pregunta, pero así le plació al Señor. Y esos 3 hermanos fueron testigos, conforme a la palabra, de diferentes momentos importantes en el ministerio del Señor. Por ejemplo, en la casa de un hombre llamado Jairo. Les invito a acompañarme a San Marcos capítulo 5 y versículo 36 y luego el 37. Gloria a Dios. ¿Cuántos están recibiendo palabra? Amén. Ahora, para esto, Jesucristo se le había acercado a un hombre llamado Jairo. Y Jairo le había dicho que su hija pues estaba muy enferma, que estaba mal, y va para allá y en lo que va en camino, hermanos, viene y interrumpe su camino una mujer que tiene flujo de sangre y viene y toca el manto del Señor Jesucristo y Jesucristo le está ministrando y qué bueno, pero Jairo también está, como quien dice, contando el tiempo, hermanos, porque su hija necesitaba, hermanos, que Dios hiciera una obra. Entonces, que la sanara. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, porque le han venido a decir a Jairo, sabes que ya no molestes al Señor, pues tu hija ya se murió. De todo lo que ya se entretuvieron en todo el caminar, ya se murió. Y Cristo le dice, no temas, cree solamente. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que estaban, lloraban y lamentaban mucho. Cuando Cristo entra a la casa de Jairo para levantar a la hija de Jairo, no permitió que entrara más gente, ni los 12 entraron, solamente 3 de los 12, Pedro, Juan y Jacobo. Hermanos, y resulta, hermanos, él le dice, la niña no está muerta, solamente duerme, y le dice, niña, a ti te digo, levántate, hermanos. La niña de 12 años que pensaban que estaba muerta, el Señor la ha levantado, gloria a Dios. Hermanos, pero hay otro momento donde solamente se encuentran los 3. Yo quiero que usted se dé cuenta lo privilegiado que era Jacobo al ser uno, no solo de los 12, pero uno de los 3. En Marcos capítulo 9, versículo 2, nos dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo
y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Ahí no podía llegar Andrés, no podía llegar el otro Jacobo, menos Judas el Iscariote. Tomás no podía venir, hermanos. Pedro, Juan y Jacobo. A un monte donde el Señor se transfiguró, es decir, resplandeció tan blanco y era tan brillante como que fuera el sol. Y no solo estaba él, estaban dos varones del Antiguo Testamento, uno llamado Moisés y el otro llamado Elías, grandes portadores, predicadores, profetas del Altísimo. Y se quedó tan asombrado Pedro que Pedro habló sin pensar y dijo, es bueno que hagamos 3 enramadas para cada uno de los 3. ¿Verdad? Los 3 grandes predicadores de la palabra. Pero se oyó la voz del cielo, del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque él sí es que habla mejor la palabra de Dios, aleluya. Porque él es la palabra viviente, aleluya, y él es que habla la palabra escrita, gloria a Dios. Luego les voy a dar un tercer ejemplo. Esto se lleva a cabo en el Getsemaní, San Marcos capítulo 14. Por allá en el versículo 33. Empecemos desde el 32, Marcos 14, versículo 32. Ya instituyó la Santa Cena y también celebró la Pascua en sus discípulos. Es un día jueves y luego el viernes lo van a crucificar, un día antes. Entonces él va a orar a Getsemaní, como era su costumbre, y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjese que con los 12 fue a Getsemaní y a los 9 quédense aquí. Y a los 3 de los 12 vengan conmigo más adentro. Y le dije, ¿saben qué? Mi alma está muy triste, quiero que oren por mí. Les pide que oren. Y él todavía se aparta todavía más allá y él está orando. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que él regresa donde estaban los 3, que tenían que haber estado orando y que estaban haciendo. Roncando, ¿verdad? Bueno, durmiendo, ¿verdad? Y yo ya roncando le añadí yo, ¿verdad? Hermanos, ¿y qué pasó? No? Pues es tiempo de orar. Y otra vez se ponen a orar, se va él, aparte otra vez regresa y otra vez, no, lo que quieren es duérmase, ya duérmase, ¿verdad? Hermanos, pero no a cualquiera le pidió, pero a ellos 3. Ellos estaban más cerca todavía del maestro. Qué privilegiados. ¿Saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos, mira cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Quizás no somos apóstoles, pero somos nosotros llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Padre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mire, no basta con que Dios nos salvó. Aparte que nos perdonó nuestros pecados, para esto envió a su Hijo y murió en la cruz. ¿Para qué murió en la cruz? Para pagar la culpa de nuestros pecados. Sufrió nuestro lugar. Ahora pero no bastó con perdonarnos. Aparte de eso, nos perdonó. No sé si usted alguna vez ha tenido de esas cortes, hermanos, que ha de haber sido el cumpleaños del juez, o andaba de buenas, o algo por el estilo, hermano, pero como que usted te estaba temblando y llega por ahí y el juez se la perdona. Pero lo que estoy seguro que no ha pasado es que el juez le haya dicho, ¿sabes qué? Y terminando aquí te invito a mi casa porque ahí vamos a comer. ¿Verdad que no? Y mucho menos que el juez lo haya adoptado. ¿Verdad?
el juez de toda la tierra, hermanos, nos perdona y nos adopta. Mira cuán bueno, ¿verdad? Mira el amor del Padre que nos llama hijos de Dios. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Aquí en Estados Unidos se habla mucho acerca del white privilege, ¿verdad? Que es el privilegio de ser blanco, de la raza aquí que como que domina, de que de alguna manera tienen ciertos privilegios que quizás a veces las minorías no tienen, que a veces que el hispano no tiene, que a veces no tiene quizás el asiático o el de la raza negra, y se habla de injusticia y sí hay algo de verdad quizás en todo eso. Pero le voy a decir una cosa, los más privilegiados somos nosotros, aleluya, gloria a Dios, hermanos, porque tenemos bendición en esta tierra, hermanos, y tenemos entrada al cielo, no por nuestra bondad, pero por su misericordia. Gloria sea el nombre de Dios. Hermanos, pero así como Jacobo fue privilegiado, también tuvo sus fallas. Aleluya. Usted tiene fallas, yo también. El que está a su lado tiene fallas. Ni le voy a decir, diga el que está a su lado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque cada quien conoce sus fallas. Y los tuvo Jacobo. Y su hermano Juan también. Para eso les voy a invitar ahora sí a otro evangelio, a Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice así la escritura. Cuando cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. Si llega el tiempo, Cristo ya sabe que poco tiempo le queda para morir, resucitar y ascender al cielo. ¿Qué hizo? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, iba ahora a pasos rumbo al lugar donde lo habrían de crucificar, Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Sí, porque iba a ir por ahí y no podía hacer todo el recorrido en un solo día. Mire la reacción de los samaritanos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Es decir, la idea es que él va para allá. Entonces los samaritanos saben que, él va para Jerusalén. No, él es judío, él es israelita. No, aquí no queremos a los israelitas. Había una gran enemistad entre los samaritanos y los judíos. Nos damos cuenta en San Juan capítulo 4, cuando Cristo habló con una mujer samaritana, ¿verdad? Estaba en el pozo de Jacob. Aquí dice, no le quisieron recibir. Mira la reacción ahora de Jacobo. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjese nada más, hermanos, todo lo que está sucediendo aquí y la falla, hermanos, que hay en la vida de Jacobo y por supuesto en su hermano también. Han entrado en esa aldea samaritana y la gente no los recibía. No, aquí no puede pasar. A mi casa no va a pasar. Aquí en el restaurante no va a venir a comer, mucho menos pasar la noche. Entonces, Jacobo y Juan, como amaban al Señor, se indignan. No lo van a dejar pasar, Señor. Hagamos como en el tiempo de Elías, que descienda fuego del cielo y los consuma. Ellos tenían en la mente a qué personaje del Antiguo Testamento, a un profeta llamado Elías. ¿Se acuerda cuando Elías tuvo, hermanos, un enfrentamiento con los profetas falsos de Baal? 450 de ellos. Y había, hermanos, ahora sí, una rivalidad, porque ellos clamaban a su ídolo pidiendo que él contestara la petición de ellos, que contestara enviando fuego, hermanos, que consumiera un animal que habían cortado un sacrificio. Pero hermanos, los ídolos tienen
oído, mas no oyen. Ojos tienen, mas no ven. Ven, tienen pies, mas no andan, dice el Salmo 115. No pasó nada. Hermanos, ahora llegaba el turno de Baal, y Baal, hermanos, cuando él viene, hermanos, y a la primera, y todavía, hermanos, pide que empapen con agua el sacrificio, 4 cántaros, llenen todo ese lugar lleno de agua, como diciendo, ¿sabes qué? Ni el agua va a detener el fuego que Dios hará descender. Y cuando Elías clama, desciende fuego, ese fuego consume el sacrificio del animal que ha sido cortado en pedazos, hermanos, es consumido por Dios. El fuego, hermanos, lame, por así decirlo, todo el agua. Ganó Elías, ganó Dios. Hubo fuego del cielo, y con eso lo tienen en la mente. Lo tienen en la mente. Jacobo y Juan, digamos, son muy bíblicos, por así decirlo, pero a la vez no muy compasivos. Porque Cristo aquí les corrige y les dije lo siguiente, dice, ustedes no saben qué espíritu hay dentro de ustedes. ¿Sí? Porque ya está obrando el Espíritu Santo en ellos. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para ganarlas. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Jesucristo, es el propósito del Espíritu Santo, ganar las almas. Ese es el propósito de la iglesia, alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Ganar las almas. Hermanos, para esto les puedo mostrar 2 Timoteo 2, versículo 24. Pablo instruye al joven pastor llamado Timoteo y le dice de esta manera, 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, tener contiendas con uno, con el otro, así como que nos echamos palabras. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Está en Dios mostrar misericordia para que la gente escape los lazos del diablo, pero Dios va a usar a algún siervo, alguna sierva, para que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Ahora, algunos nunca corrigen a nadie, aunque esté bien mal, porque no quieren quedar mal y no quieren decirle a alguien que está equivocado. Es un grave error. Hay momentos de corregir, decirle a alguien, sabes que andas mal. Hay otros que corrigen, pero de una manera demasiado áspera. Por eso le dice que no debemos hacer, hermanos, debemos de corregir con mansedumbre. Alabado sea Dios. Que Dios nos use, hermanos. En todo lo que nosotros hagamos, hermanos, no se olvide que el propósito de Dios es salvar a la gente. Ahora, los samaritanos, como dije, eran enemigos de los israelitas. Como que no los querían. Y a veces, hermanos, el cristiano en su vida quizás ve a personas o trabaja con personas o en su familia hay personas con las cuales no la lleva bien. A veces de repente es un cristiano podría llegar hasta decir, pues no me cae. ¿Sabe qué? Pero no es que te caiga o me caiga, sino es que Dios lo ama. Y Dios lo que quiere hacer, hermanos, es salvar. Porque ni modo de que porque digas, no me cae, le vas a hablar bien cortante, lo vas a desanimar, nunca se va a entregar a Cristo y vas a ser pieza de tropiezo. Hermanos, hay que ser amables, pero hay que ser firmes y hay que hablar la verdad, por si acaso en su misericordia Dios le conceda el don de arrepentirse, para que así, hermanos, escape el lazo con el cual el diablo lo tiene entregado, hermanos. Sí, así es. Sí, pero ese pariente, ese es mi primo, y ¿sabe qué? Y me quedó a deber y no me pagó.
Entonces, si lo ve, le habla golpeado, ¿verdad? Si ve a aquella persona en el trabajo, digamos, que es bien mal hablada y eso y el otro, digamos, nada más lo ignora, no lo ignore. Háblele acerca del evangelio, aleluya. Porque es el propósito de Dios ganar. Hay gente, hermanos, si usted está en su trabajo, hermanos, no es nada más para que sostenga a su familia, lo cual eso es bien importante, pero pudo haber estado en otro trabajo. Es para que usted dé testimonio, aleluya. Y en la familia donde Dios le ha puesto, hermanos, usted no escoge a sus hermanos o a sus hermanas o a sus parientes, digamos, el que le tocó, ¿verdad? Ahora sí, el que escogió, su esposo o su esposa, ya escogió, ¿verdad? Pues ya. Ni cómo echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Usted escogió, ¿verdad? Hermano, pero su familia, hermanos, hay que amarlos. Dios se los puso ahí para que sean salvos. ¿Cuántos todavía tienen parientes, hermanos o primos que no son salvos? El propósito de Dios es ganarlos. Hermanos, hay otro defecto que también vemos en la vida de Jacobo, del cual debemos de considerar para no imitar, porque podemos aprender tanto de las virtudes de las personas como también de sus errores. Para esto vamos al Evangelio de Marcos capítulo 10. Evangelio de Marcos capítulo 10 al versículo 35. Dice aquí la palabra. Dice así. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Oiga, aquí me quedé pensando, mire, hay personas que cuando piden favor piden así: mire, le quiero pedir un favor, y le piden cuál es el favor. Y hay otros que dicen: le quiero pedir un favor, ¿sí lo puede hacer? Óigame, pero espérate, primero explícame de qué se trata. Es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Qué queréis que os haga? Es decir, no, lo que está pidiendo que me corte el brazo, no se puede, disculpe, vamos, es decir. Entonces, ellos le dijeron, ahí va la petición: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué bárbaros, ¿verdad? Qué bárbaros. Digamos, ellos no estaban pensando en Pedro. Antes de que lo pida Pedro, ahí voy yo. Antes de que vaya Andrés, ahí voy yo, ¿verdad? Entonces Pedro les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Es decir, ¿van a poder sufrir la muerte que yo voy a sufrir? Y todavía ellos dicen: ¿podemos? Ah, sí, pero cuando estaban arrestando al Señor, se fugaron, ¿verdad? Ahí sí. Pero de antemano, sí, podemos. Jesús les dijo: bueno, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Es decir, así como yo voy a sufrir por el evangelio, también ustedes también van a sufrir. Sí, porque llegaron hasta dar sus vidas. Pero mire cómo dice el Señor: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Hermanos, ellos tenían confianza con Jesucristo. Eran del círculo íntimo de los tres. Ahora el Señor, derecha e izquierda, no hay otro lado, ¿verdad? Es decir, vimos que sea alguien atrás o alguien adelante, es decir, derecha e izquierda. Antes de que se adelante Pedro, ahí van ellos. Esa confianza que tenían para con Jesucristo, ahí no la estaban usando para interceder por otros, sino lo estaban agarrando ellos, hermanos, para ganar ventaja. Porque ellos querían ser los importantes. Ellos querían verse como el que está a la derecha del Padre.
del Hijo de Dios y a la izquierda. Ellos eran personas que hablaban con libertad. Pero esa libertad la usaron al acercarle al Señor, no para bien, sino para un provecho propio. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Hermanos, empezó a haber división. Porque los otros 10 dijeron, hey, ¿cómo se adelantan? Digamos, estos de veras, se quieren igualar al maestro, ¿y nosotros qué? Era normal que se hubieran sentido mal. Pero esto nos muestra aún que líderes cristianos pueden tener algún error en sus vidas, hermanos. Es decir, cualquier pastor, y hermanos, yo lo digo luego y sin titubeo, hermanos, yo igual tengo fallas y cualquiera que me conoce la va a ver, gracias por no decir amén, ¿verdad? Pero el Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 20, inclusive nos indica que fue la mamá que fue a pedirle al maestro esta petición. No sé si Marcos como que, no, pues le caía muy bien Salomé y no la mencionó. No la mencionó, nada más. Es decir, estaban de acuerdo los tres, la mamá y los hijos, ¿verdad? Pero Marcos no la menciona, pero Mateo, hermanos, ahora sí como quien dice, sin pelos en la lengua, dice, Salomé todavía va haciendo la petición. Hermanos, ¿sabe de qué nos habla esto? De la importancia, la lección aquí es la importancia de amar a los demás y de servir a los demás. Mire, hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el evangelio de Juan, nada más, se encuentra en el capítulo 13 una historia tan conmovedora donde Cristo está comiendo la última Pascua y está instituyendo pues la cena del Señor, y después de haber comido, ahí estaban los 12 con el discípulos y todos andaban ahí con las patas sucias y hasta a lo mejor apestosas, no lo sé. Porque la costumbre era cuando uno iba a una casa, hermanos, alguien lavaba los pies, o si no había alguien, por lo menos le ponían ahí una cubeta para que cada quien, por lo menos para quitarse el polvo. Pero ni eso, hermanos. Se levanta el maestro, es decir, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y él toma una cubeta llena de agua y una toalla y él empieza a lavarle los pies. ¡Qué pena, mano! ¿A usted una vez le ha tocado hacer algo y luego viene alguien que es más importante y empieza a hacer lo que a usted le hubiera tocado hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? Me acuerdo hace muchos años, creo que fue uno de mis primeros trabajos, yo era un teenager y había un área que se tenía que limpiar y no estaba yo cansado y sí, ya había limpiado, pero otra vez se ensuciaba y de repente entra, no el manager, pero el dueño. Y él va a llegar a la escoba y empieza a limpiar. Viene el manager, ¿sabes qué? Quítale la escoba de las manos y límpialo tú, porque qué pena, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Era para que me hubiera regañado, pero me dio ejemplo, ¿verdad? Pero eso no es nada comparado con esto. Y al final de San Juan 13, Cristo dice, si yo siendo vuestro Señor y Maestro, le he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Y yo me pregunto, ¿por qué Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo mencionan? No lo sé. Pero Juan lo menciona porque creo que le quedó bien marcado a Juan, hermano de Jacobo, solo que Jacobo pues no tuvo un evangelio, ¿verdad? Ni escribió nada, ¿verdad? Le ha de haber quedado bien marcado a los dos la importancia de servir, no de buscar los puestos a la derecha y a la izquierda, no buscar el lugar para estar arriba y al frente de todos para ser vistos, sino buscar el lugar quizás menos visible. Y le digo que para nosotros que predicamos, que estamos al frente, es bien importante y lo tengo muy presente, que nuestra predicación no es nada más que ser instrumentos y es nuestra manera de servir.
Porque el verdadero predicador, hermanos, no está buscando ni aplausos, ni elogios, sino que lo que estamos buscando es que las vidas queden transformadas, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, por la locura de la predicación. Así lo dice Pablo. Como que, ¿qué es eso? La predicación, ¿qué es? ¿Qué? Y algunos se confunden y piensan que es un lugar para exhibirse. De ninguna manera, hermanos. De ninguna manera. Entonces, hermanos, vemos cómo fallaron en un momento cuando pidieron los 2 asientos, a la diestra y a la izquierda, pero después cómo aprendieron a servir con la historia en San Juan capítulo 13. Antes de terminar, quiero mencionar de que Jacobo, él también estaba en Hechos ahí, capítulo 1, cuando descendió el Espíritu Santo, un viento recio, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estaban orando 120, ahí estaba él, lo vio, y también sobre la cabeza de él vino una lengua de fuego, dice la palabra de Dios, que ahí permanecía. Él estaba entre ellos, investido entre lo alto. Pero el último que quería yo mencionar sobre su vida se encuentra en Hechos capítulo 12, donde sí quiero dar la última lectura, breve. En Hechos 12, versículo 1, dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo. ¿A quién? ¿Hermano de quién? ¿O es el mismo? Mire. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Luego si va usted al versículo, bueno, sigamos leyendo. Y habiendo tomadole preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios, sin cesar oración a Dios por él. La iglesia sin cesar orando por Pedro, porque ya habían cómo le había ido a Jacobo. Mire, Pedro era uno de los 3. Jacobo era uno de los 3. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que la iglesia oró también por Jacobo? Dígame. Dígame, sí, amén, sí. No voy a pensar que ni ora por mí. Claro que oraron por Jacobo, pero a Jacobo lo mataron a espada. Y oraron por Pedro. Y más, si usted sigue leyendo más adelante, Pedro es librado de la cárcel. Y la pregunta que nos viene luego a la mente, ¿por qué? ¿Por qué Pedro la libró y Jacobo no? Y como diría el joven, it's not fair. No es justo, ¿verdad? No es justo. ¿Y sabe qué? Eso se los comparto para decirle lo siguiente. Dios y solo Dios entiende los misterios. Es más, dice la Biblia que es la gloria de Dios esconder un asunto. Pero es que no entiendo, pastor, es que yo no entiendo por qué me pasa esto. ¿Por qué este hermano busca de Dios y aparte se enferma y le va mal en el trabajo y parece que nada más todo le sale de mal, pero mire, es súper fiel? Y ese otro hermano, sí, también busca de Dios, a lo mejor ni tanto como el otro, pero ahí está, es fiel también, y le va bien, y todavía le va bien en el trabajo, y todavía le aumentan, y tiene una buena familia, y sus hijos buscan de Dios, y no sé qué tal. Digamos, no entiendo. Le quiero decir, hermanos, que a veces no entendemos. Pero no es para nosotros cuestionar a Dios. No toda la paga o toda la bendición se ve aquí en la tierra. La mayoría está allá en los cielos. Aleluya. Sí. Hay promesas, no solo para aquí, pero también hay promesas para acá. Lo que le quiero decir es que usted no se desanime. Porque si usted está en una situación como la de Jacobo, que siente que le está yendo mal, ¿sabe qué? Sí, le fue mal, pero ¿sabe qué? Más pronto se fue a la gloria. Aleluya. Fue el primer apóstol que fue martirizado. ¿Y quién fue el último que murió por el Señor de los 12?
su hermano Juan. Porque viejito, por allá lo exiliaron a una isla llamada Patmos para que dejara de estar predicándole a tanta gente y allá terminó muriendo su vida, escribiendo el libro de Apocalipsis. ¿Verdad? La verdad es esto, hermanos. Un día más, un día menos en esta tierra, hermanos. Un año más, un año menos. Comparado con toda una eternidad en el cielo, ¿qué es un año más, un año menos? Una década más, una década menos. Vean, ¿qué tanto puede ser, hermanos? No es nada. No es nada. Quizás, aunque humanamente se ve tan triste, pero es un privilegio, yo pienso, para Jacobo, haber muerto como mártir por el Evangelio. Si lo vemos de una manera espiritual. Entonces, no se desanime, gloria sea a Dios. El Señor está con nosotros. Creo que tenemos muchos que aprender del ejemplo, aunque fue un hombre imperfecto. Yo quiero invitarles a que oremos, a que hablemos con Dios, a que aprendamos de la palabra de Dios y pongamos por obra lo que hoy hemos escuchado. Usted es privilegiado. Usted está súper bendecido. ¿Qué le espera en el futuro? No lo sabemos. Le deseo lo mejor, pero todo está en las manos de Dios. Él está aquí. Dios está entre nosotros. Él le ama, Él se preocupa por usted. Gracias a Dios por las bendiciones. Gracias a Dios. Si estás aquí y tú no has tenido un encuentro con Cristo, quiero decirte que Cristo te ama. Y te ama tanto que lo mostró de la siguiente manera. Envió el Padre al Hijo a morir en la cruz por tus pecados como también por los míos, por los pecados de todo el mundo. Y si tú crees eso y le pides perdón a Dios, Dios te perdona en este mismo momento. Tienes que recibirlo. La Biblia dice que si no naces de nuevo, no entrarás al reino de Dios. Dios te invita. No endurezcas tu corazón. Recibe a Cristo. ¿Habrá alguna persona que quisiera recibir a Cristo? Levanta tu mano, quiero orar por ti. Alguna persona que diga, yo necesito de Cristo. Quizás ya vienes llegando mucho tiempo, o quizás tienes poco tiempo llegando. Cualquiera tu situación, Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida. Gracias, Señor. Si Dios ha hablado a tu vida, te invito a que pases adelante. Quiero hacer una oración por ti. Gracias, Dios.